Bueno, hola, hola, buenos días, buenas noches a todos. No sabemos en qué horario nos están viendo. Hoy venimos con un nuevo tema en nuestro canal de Vino Nuevo. Hoy estamos con Pipe. Pipe Nos hoy dejaron nos solos. acompaña, estamos solos los dos, entonces, pero sabemos que el Espíritu Santo nos está acompañando. El Espíritu Santo va a hacer la obra en todo lo que estamos haciendo. Amén, hermano Camilo. Hola Pipe, ¿cómo va? ¿Cómo va todo? Bien, ¿para qué lo preocupo? Digamos que todo bien. No. Bendito sea Dios, bien. Gracias a Dios, bien. Bueno, entonces, Con bueno, harto por pues, hacer, pero bien. pero eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que Dios nos está llamando Sí, también a trabajar, o sea, no en un trabajo del mundo, sino un trabajo para el reino. Y creo que finalmente ese es el propósito. pero es harto. Harto, harto. Cuando uno levanta la mano, a veces uno dice, señora, M aquí, como dijo Samuel. Pero, pero es duro y es duro, pero creo que es el mejor trabajo que uno puede tener o adquirir, ¿sí o no? Servirle a Dios. Sí, creo que yo lo estoy viviendo. Yo creo, o sea, nunca había estado tanto tiempo sin estar trabajando en un trabajo pues normal pues, que me dé dinero y esto. Pero creo que el trabajar para el reino también creo que es lo más importante y es lo que Dios ha puesto en el corazón. Y creo que también va encaminado al tema que tenemos hoy. Y el tema de hoy, voy a entrar de una vez con el título del tema y se llama ¿Qué te detiene? ¿Qué te está deteniendo a ti? Entonces, el versículo base para este tema va a ser Hechos 22:16. Y dice así, ¿qué esperas? ¿Sí? Empieza con una pregunta. Y creo que es lo primero que nos confronta, porque, o sea, ¿qué estás esperando? ¿Sí? Levántate. O sea, para mí ese levántate es un mandato, es una orden que nos está dando, que nos Ok, está dando el Padre. O sea, ¿qué estás esperando? Necesito que te levantes. Bautízate. Ahí sí. entra el fuego del Espíritu Santo. ¿Sí? Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Y es que son muchas cosas, ¿no? Empecemos con la primera. Vamos con el ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Es una pregunta que nos hace hoy el Señor y qué estamos esperando. ¿Sí? Y lo podemos llevar también, o sea, podemos amarrar también los temas que hemos dado. El tema que daba Pipe en el último podcast de nosotros es qué esperas para salir de la zona de confort. ¿Qué esperas para dar ese paso de fe? ¿Qué esperas para empezar a Hacer una oración peligrosa. hacer una oración peligrosa? ¿Qué esperas para cerrar esas puertas? ¿Sí? Uf, ¿Qué parce. esperas para orar por nuestro país y porque sea el Señor el que tome el control de nuestro país, que derrame su misericordia sobre nosotros? Y creo que ahorita en esta semana se empezó a levantar otra vez eso, ese espíritu de división se empezó a levantar En Colombia, en sí. Colombia. Entonces con todo el tema de, bueno, que la marcha y una cosa de eso, entonces, ¿qué estamos esperando nosotros para empezar a movernos? Entonces, no sé, Pipe, ¿qué piensa de eso? Bueno, ¿qué esperas? También a veces lo dejamos ahí como en un limbo, ¿no? Como que a veces esperamos es que baje un ángel del cielo y nos diga, haga tal cosa. Hace poco una persona muy cercana a mí me decía, Pipe, ¿yo cómo puedo obtener la respuesta que estoy necesitando de parte de Dios? Yo le decía que eso era en la intimidad con Dios. Cuando uno está en intimidad con Dios, hay gente, bueno, a mí solo me pasó una vez, que creo que ya lo conté, cuando renuncié a mi trabajo y escuché la voz audible de Dios, o sí, sí, de Dios, que me decía, listo, es el momento, es ahora, hágalo ya. Pero Dios habla de muchas maneras. Dios nos habla a través de amigos, a través de la palabra principalmente. Y no es como lo que decíamos la vez pasada con Carolina y Jason, que es como cuando usted, eso se le llama, eh, bueno, se me olvidó el nombre. Usted coge la Biblia y, Señor, háblame. Ah, ya, No, como echarle la suerte a la Biblia, algo así, como exacto, sí. el dedazo a la Biblia. Exacto, sí, sí, sí. No, esa no es la vuelta. La vuelta es usted empieza a leer la palabra, que yo le decía a ella, era una chica. Empieza a leer la palabra y a medida que la va leyendo, Dios va a ir respondiendo muchas cosas y va a ir conociendo el corazón de Dios. Entonces, en ese ¿qué esperas? Nos quedamos a veces es esperando eso, que baje Dios y nos dé la respuesta. Y creo que, bueno, esta semana hacía yo un video y hablaba sobre eso y es hasta qué punto usted está esperando la voluntad de Dios o toma decisiones por tomarlas. ¿Qué esperas? Levántate. Levántate es tomar una acción, ¿sí o no? Es hacer algo en pro de. Levántate, yo lo veo es como, puede ser, usted está caído, abatido, vuelto a nada, levántese que usted todavía tiene fuerzas. O levántate, es ese levántate de es tiempo de crecer, de es tiempo de dar fruto, de es tiempo de no quedarse solo recogiendo agua, ¿sí?
sino empiece ya a prosperar en lo que Dios ha hecho en usted o en lo que va a hacer en usted. Y es lo que usted dice, tomar decisión, tomar acción. Pero ¿cuánto nos cuesta tomar decisiones? No, O sea, yo creo que las decisiones nos cuesta un resto tomarlas por miedo, ¿sí? Y entonces ahí vamos al qué te detiene, ¿sí? ¿Te detienen tus miedos? ¿Te detiene tu seguridad en el dinero? ¿Te detiene el qué dirán? uf, ¿Sí? El qué dirán de mi total. familia, el qué dirán de, no sé, de la pareja, el qué dirán de pronto de los amigos. Entonces, ¿qué nos está deteniendo? Yo escuchaba esta semana y en cuanto a lo que dice Pipe, hay un tema que decía como que podemos estar en la perfecta voluntad de Dios, pero también estar pasando una perfecta tormenta. ¿Sí? ¿Y en qué caso estamos en esa perfecta voluntad de Dios, haciendo lo que Dios en verdad nos está mandando a hacer? Y estamos en esa tormenta. Ahí me lleva como a Pedro, ¿no? O sea, ¿usted tiene su confianza puesta en Dios? Cuando Pedro está en la barca, ¿no? Y se aparece Jesús. Tiene su confianza puesta en Dios. Y le dice, Pedro, ven. Y se baja, ¿no? De la barca. Usted, pum, de una. Y empieza a caminar. Pero por un segundo desvía la mirada de los ojos de Dios y se hunde. La tormenta, o sea, el problema se lo arrastra. Entonces, yo siento que es eso, como que a veces escuchamos sí la voluntad de Dios, o oramos más bien porque sea la voluntad de Dios en nosotros, y en cierto momento apartamos nuestra vista de Dios. Es decir, recibimos la respuesta a la oración, ¿cómo es el primero? Al que esperas. No, ¿cómo es que dice? ¿Qué ¿Cómo es que dice? esperas? Levántate y bautízate. Exacto. O sea, yo espero la perfecta voluntad de Dios, ¿sí o no? Sí. Así me toca esperar lo que me toca esperar. La recibo. Y cuando la recibo, aparto los ojos de Dios. Porque la circunstancia es más fuerte que el buscarla. Yo quiero ir La o sea, voluntad de yo quiero, Dios. bueno, yo creo que esto me lleva también a algo y es preguntarle a Pipe, ¿será que nos asustamos cuando llega ese milagro o cuando llega esa respuesta? Yo creo que sí. Ese también va del carácter que Dios ha formado en uno. Pero sí, bueno, yo hablo por mí, yo no voy a hablar por la gente que nos está viendo o por Juan Camilo porque pues no conozco la situación ni conozco su intimidad con Dios. Pero sí, eso que dice Juan Camilo es algo que ya he estado viviendo y eso es como que usted, bueno, vamos a orar por esto y nos levantamos a orar y le metemos. Y cuando empieza a pasar algo dentro de usted, usted dice, uy, señor. Y salen más cosas. Van saliendo más cosas. O sea, sí sale, voy a eso, voy a eso. Usted le pide a Dios, o digamos, voy a orar por una cosa. Voy a orar por vamos a hablar en pequeñeces. Voy a orar por un triciclo que quiero. ¿Sí? Señor, yo quiero ese triciclo. Yo quiero ese triciclo. Yo quiero ese triciclo. Y viene todo para que usted pueda adquirir ese triciclo. Adquiere el triciclo, ¿cierto? Pero después al triciclo se le añadió una llanta. Después al triciclo le tocó meterle aceite. Después al triciclo le tocó comprarle maniguetas para poderlo mover. Usted dice, ¿en qué momento yo quise este triciclo? Si iban a venir más consecuencias por adquirir ese triciclo. Entonces yo siento que a veces uno, no es que no sepa orar, sino que uno no confía también en lo que Dios dice, en su palabra, y se le olvida ese milagro, se le olvida lo que Dios hizo para conseguir ese milagro. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, Se me sí. está olvidando que la oración que hice y lo que Dios ya proveyó, y no puse sobre la mesa lo que iba a venir después. Y es que toda acción que tomamos nosotros tiene una consecuencia, ¿sí? Y Sí. finalmente, o sea, y no sé cómo estemos tomando a veces el que nos toca pagar el precio. ¿Sí? A veces yo he sentido que me dicen, es que toca pagar el precio. Y ese toca pagar el precio muchas veces lo he entendido como que voy a pasar por un desierto o la voy a pasar mal. Y finalmente creo que no es eso. Porque yo ahorita creo que estoy pagando un precio, pero me he desollado este tiempo. Han sido 7 meses en los que yo he dicho, bueno, estoy trabajando para el reino y estoy trabajando para Dios. Y Felipe me decía que día que estábamos hablando, me decía, trabajar también para el reino desgasta. Y se levantan muchas cosas también, se levantan muchas voces que nos dicen como que venga, usted no puede. Entonces, es ir a eso. Y también que no quiero preguntarle a Pipe algo, y es, ¿usted alguna vez se ha detenido se le ha detenido un proyecto? Uf, muchos. ¿Y qué sentimientos han venido en ese en ese tiempo? Frustración, yo creo. Sobre todo frustración. Hoy día lo entiendo,
porque pasó un tema con un sueño que tenía hace mucho tiempo que hoy día se hizo realidad. Y en ese tiempo yo sabía que no era la voluntad de Dios. Y sin embargo, seguí forzándolo, forzándolo, forzándolo. Voy así a ponerlo muy real. Era un préstamo que tenía con una empresa hace muchos años, yo creo que hace unos 8 años. Y ese préstamo era para hacer real un sueño. Cuando Dios me dijo, no es el tiempo, sin embargo yo lo hice. No conocía a Dios como hoy día he aprendido a conocerlo, en su inmensidad, en su bondad, en su majestad. Aún en su soberanía, porque Dios es soberano en medio de todo, o sea, en medio de todo lo que en nuestra humanidad queremos hacer. Ese préstamo yo lo solicité y todo, solo faltaba el día de la firma. Ese enero pasan muchas cosas en mi vida, bueno, son una tras otra, una tras otra, una tras otra, que emocionalmente estaba tirado en el piso y estaba en vacaciones, tenía solo que ir a firmar el papel para que me entregaran el dinero. El día que que tenía que ir a firmar, Dios vuelve y me dice, no es el tiempo. Y yo, sin embargo, fui y lo hice. Iba llegando al lugar, yo tenía una moto en esa época. Me para la policía y ¿sabe qué es más triste? Era por llantas. Yo las llantas las había comprado el día anterior para cambiar las llantas de la moto. Y dije, yo no las cambio porque no estoy trabajando. Y ese día, eso fue un jueves, me llaman ese jueves, venga a firmar mañana. El viernes, pues como no cambié las llantas, cogí la moto y me fui. Llegando ya al trabajo, me, me para la policía y por llantas me inmovilizan la moto. Cuando me inmovilizan la moto, llamo al banco y me dicen, no, el asesor ya se fue, ya no. Cuando me inmovilizan la moto, pues es casi 1 millón de pesos que toca pagar. Y entiendo, Dios me habla y me dice, yo te dije que no era el tiempo. Tampoco, y esto es algo que tenemos que tener muy claro, es ni culpa de Dios ni culpa del diablo, es culpa suya por no tomar decisiones cuando Dios habla. Y nosotros en nuestro propio raciocinio, en nuestro propio egoísmo, porque eso es ser egoístas con nosotros mismos, tomamos decisiones y es una decisión que tuvo una acción y una acción negativa, ¿sí? Entonces creo, sí la respondí la pregunta. Sí. Bueno, y ahora metámonos con el levántate. Y yo creo que, o sea, lo amarramos también ahí porque después de eso yo creo que llega frustración. Llegan esas voces que nos dicen usted no puede, usted no sirve para esto. Y creo que es en todo o sea, en todas las áreas de nuestra vida muchas veces llegan esas voces. Entonces es el levántate, el que el Espíritu Santo y Dios nos dice, bueno, levántate, nos caímos, levántate. ¿Sí? Y creo que también Dios me ha venido hablando mucho de, vamos a vivir un día a la vez. ¿Sí? ¿Por qué te preocupas por el mañana si no has solucionado lo que tienes lo que tienes el día de hoy? Uf, Y algo que escuchaba también en una prédica esta semana decían como que, o sea, hoy puede ser un día, el día más malo que nos han dado garrote en el trabajo, en todo lo que estamos haciendo, pero preocupémonos por el hoy, por ganar, o sea, pongámoslo en contexto del partido ya que viene el Mundial, ¿sí? Preocupémonos por ganar el partido hoy, así sea 1-0. Y ya mañana será otro nuevo día en el que vamos a poder golear, en el que vamos a meter 8 o amén, 10 goles. ¿Sí? amén. Pero preocupémonos por el día de hoy, levantémonos. Hace mucho tiempo alguien me decía que siempre que nos levantamos el Espíritu Santo nos está esperando a los pies de nuestra cama para empezar ese día con Él. Y muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Seguimos derecho. Seguimos derecho, lo primero que hacemos, ¿qué es? Total, Celular. Porque muchas veces esto se nos total. convierte en lo último que cogemos en la noche y en lo primero que cogemos en la mañana. Y se nos está olvidando lo verdaderamente importante, que es tener esa intimidad con Dios, ¿sí? O a veces aplazamos esa intimidad con Dios. O lo metemos, no, tengo espacio en esta hora, ahí meto mi intimidad con Dios. Cuando en realidad debe ser lo primero. A mí muchas veces me cuesta y muchas veces no lo hago decir, ay, no es que lo hago de primeras. Pero, o sea, creo que es el orden de las cosas y debería ser así. Un paréntesis, ¿sabe qué me lleva a pensar? Después dice bautízate, ¿cierto? Sí. Uy, muy vasto porque sí es como... Hay una vaina que, bueno, anteriormente, hace muchísimos años, en la época de David, de toda esta vuelta, habían unos pozos que eran los pozos digámoslo así, no sé si lo estoy diciendo mal, del arrepentimiento, donde iban y se caía un chorrito de agua, esto me lo contaron hace poco, caía un chorrito de agua en esos pozos y la gente lo que iba a hacer era, pues como era gente pecadora como nosotros,
Iban, se bañaban allá, pero entonces entraban al pozo, caía el agua, esto ya lo había contado, ¿sí, no? Caía el agua Sí. y eso los limpiaba. Supuestamente los limpiaba, ¿no? Entonces todos los días iban a bañarse una y otra vez, pues para ser limpios de ese pecado. Ahí me lleva a pensar eso. Levántate, bautízate, es como renueva tus fuerzas. Cuando usted decía levántate de la cama, que uno se levanta de la cama y sigue derecho. Levántate, renueva esas fuerzas que con las que estás peleando o con lo que tengas, porque usted decía lo del partido, ¿sí o no? Ayer Sí. perdimos, pero hice un nuevo día. Bautízate con mi nombre y empecemos juntos. ¿Sí, sí o qué? Además, sé que dice la palabra, las misericordias de Dios son. Nuevas cada mañana. Entonces, todos los días es una nueva oportunidad para hacerlo. Y quiero meterme ya en otra parte, y es con Pablo. ¿Sí? Uf, Y acá en Colombia, no sé de dónde nos están viendo, pero acá en Colombia, en nuestro sistema judicial, el detenido es como se le llama a la persona que está privada de la libertad, que está en la cárcel. ¿Sí? sí. Entonces, el señor esa semana me preguntaba y me decía, ¿qué estás haciendo en esos tiempos cuando estás detenido? Y Pablo muchas veces, o el tiempo que estuvo detenido, ¿qué hizo en ese tiempo? Escribía Escribió. Exacto. cartas. O sea, ¿qué hizo? Le escribió a los Corintios y empezó a hacer muchas cartas y empezó a decir, no puedo ir yo, pero envío. Pero Real, envío. pero. Estoy enviando. Real, ¿Sí? pero real, pero. Entonces, ¿tú qué estás haciendo en este tiempo que estás detenido? ¿Sí? Que estás sin trabajo, que de pronto estás pasando por alguna enfermedad, ¿sí? No lo sabemos, o sea, no sabemos por qué situaciones están pasando, pero la invitación es, o sea, ¿qué estamos haciendo en ese tiempo? ¿Sí? Y creo que el claro ejemplo es Pablo. Lo que hace Pablo es muy vasto. Y eso que dice Juan Camilo es muy vasto. Y la prisión no es solo estar encerrado, ¿no? O sea, estar encerrado en un recinto, no. La prisión es eso que usted de pronto está viviendo en este momento, eso que las personas, porque todos tenemos situaciones, estamos viviendo en la cárcel del alma, Exacto. O de la mente. o de la mente, o de, también del cuerpo, ¿no? No sabemos si de pronto esto llegue en alguna de esas de personas que estén privadas de la libertad, pero, pero ahí también hay por hacer. Ahí también hay por mostrar el favor de Dios. Ahí también hay por mostrar de que sí, lo que decíamos al comienzo, seguir a Cristo no es fácil. No, dice la palabra que nosotros seremos perseguidos y odiados por el mundo. Y así nos pasa en un semáforo, nos pasa aún acá, nos han tirado hate diciéndonos que está mal. Creemos que, y lo hacemos por, por fe. Alguien me decía hace un tiempo y me acabo de acordar, ¿a qué le tenemos miedo? O sea, ¿le tenemos más miedo que al juicio de Dios o a que las personas nos tiren tomates? Yo prefiero que me tiren tomates y temerle a Dios, temer al Pero es juicio de Dios. denso, es denso. Usted Sí, puede decir, no, que me tiren tomates, pero cuando la presión social le llega a usted hasta la cabeza, es denso, es difícil, porque la presión social es muy fuerte hoy en día, pues sí, en Colombia y en el mundo. Y nos tiran duro, que estamos hoy, digamos que en cierta parte, sí estamos siendo perseguidos, pero podemos hacer esto. En otros países usted no lo puede hacer, que lleva a la muerte. lleva a la muerte. Pero, pero por Cristo, digamos no, hoy podemos decirlo que hemos dejado muchas cosas de lado, amistades, personas, aún relaciones. Y, y no cualquiera que le venga a usted a decir, es que yo creo en Cristo, es un seguidor de Cristo. Usted puede decir, hacer una oración de fe. Hoy te recibo en mi corazón, pero usted sale de ahí a hacer lo que se le da la gana, a tomar decisiones basadas en su propio criterio y no está haciendo lo que dice, levántate y bautízate todos los días, levántate y bautízate, porque nunca va a pasar la palabra de Dios, porque todos los días se renueva esa misericordia. Todos los días son, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Además que si pensamos un día tiene 24 horas. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estamos utilizando para Dios? ¿Estamos utilizando solo los 30 minutos de alabanza y adoración? ¿Sí? ¿Y por qué no hacerlo? Que todo lo que yo haga sonreír al Señor. ¿Sí? Es difícil, es denso porque nuestra humanidad muchas veces vamos a fallar. Y de pronto vamos conduciendo y se nos atraviesa alguien y se nos sale el chuki interno y empezamos a cerrarlo. ¿Sí? O de pronto nuestra mamá, hay un detonante que nos puede sacar el mal genio y ahí la embarramos. Uf, total. Pero tenemos 24 horas. Y todos los días Quitémosle pasa. las 8 horas de sueño. ¿Sí? ¿Cuántas horas nos quedan para de verdad alabar al Señor y para trabajar para el reino? ¿Sí?
Y quiero ir a este versículo que está en 2 Corintios 3:17. Y dice, pues el Señor es el Espíritu. Nos habla otra vez del Espíritu Santo. Mm. ¿Sí? Y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Entonces, esto me lleva a pensar, ¿por qué no podemos ser libres de nuestros miedos, de nuestras ataduras, de eso que a veces nos limita a dar ese paso de fe? ¿En verdad estamos aprovechando todo lo que el Espíritu Santo nos está dando? Es decir, Juancho, se la va a poner así. Si yo estoy viviendo en una situación donde estoy dependiendo más de mi propia naturaleza que de lo que el espíritu está haciendo en mí, ¿quiere decir que yo no soy libre? Totalmente yo creía que no es libre. ¿No? No, porque siempre, o sea, como dicen el dicho popular, siempre va a faltar el centavo para el peso. ¿Sí? Realmente o sea, lo que yo hago por convicción mía o en mis fuerzas, ¿realmente me está llenando? O sea, No. ¿realmente me llena lo que yo hago en mis propias fuerzas? Y ni siquiera, porque muchas veces nuestras propias fuerzas, o sea, ni siquiera logramos hacer o sea, ni siquiera llegamos a completar lo que queremos hacer. Entonces, eh, el Espíritu Santo viene a traernos libertad. Jesús vino a darnos libertad, pero Él dijo, vendrá uno más poderoso que yo y habitará entre ustedes hasta que yo vuelva. Más poderoso, muy Sí, guachi, ¿no? hasta O que sea, yo tiene que vuelva. habitar en nosotros. Hasta el fin de los tiempos. Y creo que desde que nacemos nosotros tenemos como esa convicción, ¿sí? Esa voz en nuestra mente que nos dice, por aquí sí, por aquí no. Juan, por acá no se vaya. Y uno muchas veces es terco y, no, pues yo me voy por ahí, ¿sí? Porque uno cree que es el camino más fácil. Y cuando usted ve que en ese camino que acaba de tomar, esa decisión que tomó, porque ese es el tema, ¿no? ¿Cómo se llama Sí. el tema? ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? ¿Y qué te detiene? Es tomar decisiones. Cuando usted toma decisiones y esas decisiones que usted tomó, porque fue usted el que las tomó, están mal tomadas y se desvía del camino, ¿qué pasa con su relación con Dios? Nada, no entro, o sea, yo entro, o sea, me ha pasado muchas veces y entro en conflicto con Dios. Le echo la culpa, o sea, muchas veces he dicho, Dios, pero ¿por qué tú permites esto? Sí, pero no miro yo que yo fui el que tomé esa decisión y que yo me fui a meter, ahí sí como dicen, de mula por ese camino, De mula. ¿sí? De mula Entonces, literal. muchas veces le echamos la culpa a Dios. Dios, ¿por qué permite esto en mi vida? Pero no miramos qué decisiones fueron, o sea, qué decisiones me llevaron a tomar ese camino. Ok. ¿Lo consulté con Dios o no? O sea, le pregunté a Dios en intimidad. Me levanté hoy por la mañana y le dije a Dios, Dios, quiero hacer esto hoy. O me fui de cabeza de una vez, como me levanté, me bañé y salí de la casa y la oración de carro de bus. Dios, gracias por este día, perdóname, amén. De carro de bus, usted saca unos dichos todos raros, Juancho. Ya estoy viejito, ya. Vea. Puros dichos de viejito. Vea, eso para ir cerrando ya, algo que me parece muy vasto es, para yo, ¿qué sigue después del bautizo? ¿Del bautizo? Bueno, vamos al primero. Bautízate y queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Total. O sea, yo siento que eso es un paso a paso de lo que debemos hacer todos los días. Y me quedé con eso, Juancho, de verdad, me levanto, honro y exalto el nombre de Dios porque estar vivos es un milagro. Y a veces lo normalizamos. O sea, estar vivos es un milagro. O sea, sí vivimos situaciones, ya sean económicas, emocionales, de pareja, de amistad, de trabajo. Sí, las vivimos. Y de verdad. Y lo estoy hablando porque en este momento las estoy viviendo. Yo no le estoy hablando desde un punto de vista externo, uy, fue madre, un punto de vista externo desde otras personas. No, es porque las he vivido. Y ahorita este tema me confronta, Juancho, y gracias, porque sí, porque a veces enfocamos más nuestra vista en los problemas, en la necesidad, en lo que le faltó a Pedro. Puse mis ojos, y los tengo los ojos puestos en Dios. Pero viene la dificultad, y la dificultad me derrumba. La circunstancia que era, las olas. Las olas del mar eran tan fuertes que me debilitaron y por eso me hundí. Y por eso dejé de poner mi mirada en Cristo. Pero cuando empezamos a tomar decisiones desde que nuestro primer pensamiento sea Cristo en la mañana y Cristo en la noche, yo sé que no le voy a decir, no, es que él va a dejar de pasar pruebas. No, eso es una re mentira. El que les diga eso es una mentira. Pero sí siento que Dios va a coger esa carga que es mía y me va a entregar la de él, que es más liviana. Y otra cosa, cuando hablamos del juicio, yo entro a juzgar a Dios por mi decisión. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, en resplandor, hasta que es pleno el día.
El juicio de Dios no es nuestro propio juicio. El juicio de Dios se basa sobre el amor. Entonces, cuando la senda mía está basada en el amor de Cristo, la luz de la aurora es su amor cada mañana. Lo cambiaría así, como que, ¿sí? El amor de Cristo cada mañana renueva mis fuerzas. Y ahí está el juicio de Dios, que es ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Si yo lo baso sobre eso, el juicio, voy a vivir de una manera diferente, llevando la carga de Dios, que es un poco más ligera, pero de más trabajo, y que Dios tome mi carga y la lleve. Eso es lo que hoy el Espíritu Santo pone en mi corazón. Listo. Y usted dice algo importante, Pipe, que es que el Espíritu Santo tome mi carga. Cuando le entregamos las cargas a Jesús y Él lo dice, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa en nosotros? ¿Qué sentimos? ¿Que hay qué? Que hay libertad. ¿Sí o no? Y ahí vamos a Esa era... lo que decíamos de 2 de Corintios 2:17. Cuando nos metemos de verdad con el Espíritu Santo y con Jesús, entregamos nuestras cargas, ¿sí? De nuestra familia, de nuestra pareja, de el trabajo, de, bueno, las financieras. Cuando entregamos esas cargas, sentimos esa libertad. Yo la he podido experimentar. Decirle a Dios, toma el control. Y llega una paz sobreabundante, ¿sí? Que solo Dios la puede dar. Y ya, bueno, para ir cerrando también, quiero leerles lo que dice el Hechos 22, pero desde el 14, ¿sí? Dice, después me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Pues tú serás testigo, les contarás a todos lo que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate, bautízate, queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Ah, usted la puso, claro. Ahí es diferente. Uf, muy vasto. Me serás testigo. Y lo que estamos haciendo hoy es dar testimonio de lo que Dios ha hecho, ¿no? Y hay algo importante, una palabra, te ha escogido. Nosotros no nacimos por casualidad, no estamos hoy acá hablando por casualidad. Tú no estás escuchando por casualidad. Dios te ha escogido para algo. ¿Sí? Dios tiene ¿Qué un te plan. detiene para encontrar ese propósito por el cual Dios te creó? ¿Sí? Yo le decía a Dios hace poco en una oración, yo le decía, Dios, yo hace poco cumplí años, yo le decía a Dios, muéstrame, Feliz cumpleaños, Camilo. gracias Pipe, yo le decía a Dios, muéstrame, ¿cuál fue el libreto que escribiste en el vientre de mi madre hace 34 años? Uy, ese es un Muéstramelo, tema súper muéstramelo. bonito. Eso toca ¿Sí? hablarlo. Porque o sea, en realidad ahí estaba el propósito, cuando Dios me entretejió en el vientre de mi madre, Ahí así Él es. estaba escribiendo eso. ¿Sí? Juan, tú vas a hacer así, Juan, tú vas a hacer esto. ¿Sí? ¿Qué me ha detenido para leer el libreto que Dios escribió hace 34 años que me estaba creando? Esa es una decisión. Y yo creo que esa es la mejor decisión. Creerle a Dios lo que Dios tiene para nosotros, que nos da miedo a veces. Y sí, va a costar tomar decisiones. Obvio que va a costar. Pero ahí está el libre albedrío. Ahí está la soberanía de Dios, de nuestro libre albedrío, ¿no? Sí. O sea, usted verá si toma la decisión. En este momento usted, estoy seguro que tiene que tomar una decisión en el tema que está pensando. Y la respuesta a esa decisión ya la tiene Dios. Pero ahí está el libre albedrío, de que usted sepa caminar en sabiduría y no en su propia sabiduría, porque su propia sabiduría, mi propia sabiduría, la propia sabiduría de Juan Camilo, No nos lleva a nada. fallan, porque somos humanos y el ser humano falla. Pero la sabiduría de Dios se magnifica en nosotros cuando permitimos recibir esa sabiduría. ¿Sí o no? Y cuando actuamos bajo la sabiduría de Dios, tomamos buenas decisiones. Aunque nos toque esperar, porque toca esperar. Sí, claro. Y hay algo acá que hace un tiempo hablamos y dice, te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿Cuántas veces hemos orado por conocer la voluntad de Dios? Y muchas veces no la entendemos O nos cansamos de o nos esperar. cansamos de esperar. Entonces, Que es la vuelta. acá hay algo, ¿sí? Eres escogido. ¿Para qué? Para entender la voluntad de Dios. Que es Severo. buena, agradable y perfecta. Que lo hablamos, lo hablaron, yo no estaba en ese video, lo hablaron ustedes la vez Sí, pasada con en el Edwin. de oraciones Con peligrosas. Edwin, con Edwin, Caro, Jason, usted, Andrea, Andrea. estuvieron hablando sobre oraciones peligrosas. Y eso hace parte. O sea, las oraciones peligrosas hacen parte de esto. Si usted ora y es una oración peligrosa, aténgase también a la voluntad.
Porque es eso, si usted ora por algo que quiere y lo que usted decía, viene eso que usted quiere, pero de ahí viene una responsabilidad, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí. Y si usted le está orando por esa situación y después tiene temor, que lo digo porque me ha pasado últimamente y yo oro por eso y cuando las cosas empiezan como a darse, empieza a venir temor. Y viene eso, viene ese tema que es la duda. ¿Y por qué dudo? ¿Por qué dudo si Dios también ya me ha dicho, hágale que yo voy con usted? ¿Por qué dudo? ¿Cuál es mi temor? Qué es ese temor a caer? ¿A volver a abrir su corazón y a llorar? ¿A volver a entregar cosas materiales, físicas, no, espirituales, no, emocionales? Y volver a ser expuesto? ¿Ese es el temor que tenemos para tomar decisiones? Eso es lo que hoy yo lo estoy diciendo, pero dentro de mí estoy lleno Sí. de duda, de temor. Y hay una cosa que es, a la oración hay que meterle acción. ¿Sí? A la hora de Total. meterle la acción, o a la hora, hablemoslo en términos de carros, de meter la primera, ¿nos da miedo nos da miedo soltar el clutch? ¿O Claro, arrancar o qué? obvio. ¿Sí? Esta semana he escuchado una canción que se llama Lo perdí todo. ¿Sí? Y hay una parte que dice, lo perdí todo, pero gané a Jesús. ¿Y qué es lo más importante? No, Jesús, Jesús. siempre, siempre, siempre va a ser Jesús lo más importante. Por encima de todo, de su familia, de su trabajo, de todo, de todo, de todo está Cristo. Y Dios quiere, yo hice un video hace poquito y Dios quiere que tomemos decisiones, ¿sí? Tomémoslas, seamos valientes, tomemos decisiones y tomemos acción. Que de acá salgamos con la necesidad de tomar acción, pero basado en lo que ya Dios ha dicho de nosotros. No sé Dios qué ha dicho de ti. De a mí ha dicho cosas muy bonitas. Y de ti también estoy seguro, ¿sí o no? Igual Sí. que Juan Camilo. Ha dicho cosas muy lindas sobre nosotros. Pero necesitamos también ser radicales en tomar acción y en tomarla basado sobre lo que Dios ya ha dicho. Y ser pacientes, creo que eso es lo que más cuesta, la paciencia. Saber esperar en Dios, estar en esa sala de espera. Eso es un tema que también podemos hablar porque creo que somos fieles testigos de lo que es el saber, el aprender y el saber esperar en Dios. Y es un camino. Es un camino largo, pero yo creo que el mejor que se puede recorrer. Sí, bueno, ahorita venía algo, ya estamos sobre el tiempo, pero venía algo que decía, le tememos cuando Dios se desboca a darnos bendiciones, porque nos ha pasado y lo estamos viviendo. Cuando se nos agranda, cuando tenemos un proyecto y se nos agranda, como lo que estamos Claro, claro viviendo, porque es un reto. entonces, Claro porque es un reto. Pero Dios no pone sobre usted cargas que no pueda llevar. Y ser bendecido es trabajar más. Es que la bendición la centramos muchas veces en lo material. ajá, ¿Sí? Entonces nuestro Señor bendíceme y vienen cosas materiales. Pero ¿y qué pasa si en algún momento le pasa lo de Job? ¿En dónde queda su fe? ¿Dónde está puesta su fe? ¿En la bendición o en el dador de la bendición? Porque nos puede pasar, no le puede pasar, no, nos puede pasar a todos. Que bueno, vamos con todo esto es suyo. Pero si en algún momento todo ya no está, ¿qué es lo único que queda? Y Jason acabó un video la vez pasada y dijo, porque siempre, aunque no quede nada, lo único que siempre queda es Jesús. Jesús, tremendo. Lo va a acabar igual. Nada, Sirve, gracias, sirve. Juancho. Creo que No, fue un tema fue que duro, nos no confrontó, duro. que sacó cosas porque finalmente también es el Espíritu Santo hablando. Y creo que hoy los dos pensamos que no, la verdad, somos sinceros, pensamos que no nos iba a dar el tiempo y creo que nos alargamos. Y Sí, salen sí, más sí. cosas, salen muchas más cosas porque podemos hablar de la libertad, de si nos da miedo la bendición, lo que hablaba Pipe de Job, ¿sí? En quién tengo puesta mi mirada, a qué Dios le está sirviendo. O sea, son muchas cosas las que se van hablando y las que van saliendo. Y nada, nos gustaría que ustedes nos escribieran también para saber qué tema les gustaría que tocáramos. Quedé choqueado. Quedé choqueado. Que tocáramos. Bueno, Nada, sí, los bendecimos y gracias por seguirnos viendo ahí. Ya saben que nos pueden escribir por Instagram, por YouTube. Y nada, pues seguimos haciendo esto que es para Dios y siendo confrontados. Si hay un tema del que quieren que hablemos, escríbanos y vamos a hablar. Suscríbase, dele like, que de verdad esto ayuda al algoritmo para que más personas puedan ver esto. Quizás hay alguien que necesita escucharlo, quizás hay alguien que no conoce a Cristo y ustedes también hacen parte de esa labor de que por medio de esto muchas personas lo conozcan. Y esa es la principal labor, porque todavía nos faltan los confines de la tierra, ¿sí o no? Entonces nada, los bendecimos, gracias y nos vemos en un nuevo video. Somos Juancho y Pipe en Vino Nuevo. Chao. chao.